obviamente esta Copa América deja y todos los certámenes internacionales donde está la selección dejan anécdotas, dejan cuentos, dejan otras historias que van más atrás de lo futbolístico, ¿sí? Que es lo que quizás muchos terminan sabiendo y conociendo. Por eso estamos en comunicación con el doctor Roberto Peidró. Estuvo, ¿sí?, en varias ediciones de torneos internacionales junto con la selección argentina. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. María Clara Rositano le habla. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿usted? Bien, por suerte muy bien. Me alegro. Me imagino que en estos momentos se vienen, o en todos los torneos internacionales, se le vienen muchos recuerdos a la cabeza de todo lo que fue su experiencia, ¿no?, alrededor de la selección. Y bueno, sí, lógicamente. Fundamentalmente yo estuve con la selección en la época del Coco Basile en el Mundial del 94, así que dio que hablar bastante ese Mundial. Y bueno, cada vez que veo la selección, sí, realmente me imagino cómo qué deben estar pensando cuando salen a la cancha, lógicamente. Y después, bueno, la Copa América del 2011 también estuve, no estrictamente con nuestra selección, sino con todas, porque estuve a cargo de la sanidad junto con el doctor Reboredo de toda la Copa América, ¿no? Y por supuesto estábamos con la selección. ¿Cuál es, si le tengo que decir, si tiene que nombrar así, el primer recuerdo o la anécdota más graciosa con lo que más se queda de haber estado, sobre todo quizás en el Mundial, que estuvo mucho más de cerca en lo que tiene que ver con el plantel de la selección? Bueno, hay muchas anécdotas graciosas en ese sentido porque estuvimos mucho tiempo concentrados, mucho tiempo... Se hace una familia ya. En Boston, y claro, sí, así que pasaban diferentes cosas graciosas porque fue todo muy divertido en ese Mundial, estaba la gente muy bien, hasta, bueno, lo que todos sabemos que pasó con lo de Diego, ¿no?, donde pasó de la alegría a la gran tristeza y la gran depresión. Pero toda esa preparación fue muy divertida. Fíjate que había jugadores, empezando por Diego Maradona, que es un tipo divertidísimo, un tipo muy agradable, con muchas salidas en el momento que te hacen reír, y ahí la pasábamos bien. Estaba Galíndez, que era el masajista de la selección, con lo que se hicieron muchos chistes. Sergio Goicoechea todas las noches leía unas cartas que eran supuestamente dirigidas a Galíndez por un personaje imaginario, por supuesto, pero que Galíndez no sabía que era imaginario, donde lo amenazaba permanentemente, que si aparecía lo iba a matar, le iba a hacer esto, le iba a hacer lo otro, y las leía, dice, y se hacían los preocupados todos con estas cartas, diciendo qué podemos hacer, y armando toda una circunstancia para hacerle una broma a Galíndez, que recién se enteró mucho después que era todo broma, ¿no? Bueno, esto pasaba todos los días, estas cosas graciosas pasaron todos los días. Y después vienen, bueno, las anécdotas de todo lo que ocurrió en ese Babson College de la concentración, y en ese estadio de Boston, donde, bueno, que fue el último partido que jugó con la selección Diego, ¿no?, donde gana Argentina a Nigeria 2-1. Así es. ¿Galíndez alguna vez escribió una carta para responder? No, eso fue muy gracioso, porque llegaban muchísimas cartas de la Argentina. Vos imaginate que estamos en el año 94, sí, donde no había mail prácticamente, pero no se usaba prácticamente. O sea, las noticias que teníamos eran por cartas escritas o por los diarios, ¿no?, de lo que pasaba en la Argentina. Entonces llegaban muchas cartas de gente de la Argentina que nos hacían llegar, de hinchas, ¿no?, de fanáticos que decían, bueno, mucha suerte para Canilla, para Maradona, qué sé yo, para Islas, para Goicoechea, y leían esas cartas, se leían durante el almuerzo, durante la cena, y en el medio de esas cartas se me echaban cartas escritas por ellos mismos, fundamentalmente por Sergio, no por Goicoechea, yo creo que era el que las leía con más gracia, donde aparecía este personaje, y entonces decía, hoy te vi el entrenamiento, y claro, Galíndez se ponía loco, porque decía, este hombre algo me quiere hacer, me está persiguiendo y yo no sé quién es, decía, ¿no? Y le habían puesto un nombre y todo a este hombre. Así que todas las noches aparecía una carta de este personaje,
dirigido a todos, pero fundamentalmente a Galíndez, que era el que no sabía que era un personaje imaginario, ¿no? Se leían 2 o 3 cartas primero de fanáticos y en el medio se me echaba esta, ¿no? Fue muy, muy gracioso. Más allá igual del miedo que transmití, me imagino que en su momento también Galíndez se sintió importante, quizás sin tanta televisación en el medio, se debía sentir... es que era importante. Galíndez era importante porque era alguien que dentro de ese grupo y de ese ambiente era un hombre muy chistoso. Por supuesto, ¿no? Ya hace un tiempo que no lo veo, pero un hombre muy chistoso. Sobre él muchas veces se hacían los grupos, incluso los grupos de jugar a las cartas y de hacer bromas. Yo tengo algunos videos filmados con él. Él le dijeron que tenía que, por ejemplo, que practicar cómo le iba a tirar agua a los jugadores si algún jugador necesitaba agua dentro de la cancha. Entonces le hicieron practicar, le pusieron una línea ahí en el hotel, estábamos en el colegio, en la concentración, una línea, decía, vos tenés que moverte así, le explicaban, yo todo eso lo tengo filmado, muy gracioso. Y él entonces levantaba la pierna y dice, no, si levantás la pierna no, hacelo de nuevo. Entonces, bueno, ahí por supuesto él se prendía en todo esto, cómo iba a tirar las botellitas de agua dentro de la cancha y quién las iba a agarrar. Realmente era un personaje, un personaje importante, sí, por supuesto, lo querían todos mucho. Eso también es, usted que ha estado cerca también de la conformación de varios planteles, es muy importante, ¿no? A veces también tener este personaje que termina todo en risa, que hace que el equipo se termine uniendo y se conforme un poco más esta cuestión de hermandad que también tienen que tener los planteles, ¿no? No te quepa ninguna duda. El fútbol es un deporte de conjunto, y el deporte de conjunto tiene sus cosas muy buenas en esto, en formar un grupo. Todos los jugadores lo dicen, cuando salen campeones, dicen, esto es importante porque el grupo, bueno, también sale uno solo campeón, en todos los demás también hay grupos, ¿no? Por supuesto, y se puede pasar muy bien, aunque no se gane después, por supuesto, desde ya. Pero es muy importante porque hace así a la afinidad general de esas personas. Influye hasta desde un punto de vista psicológico todo esto, ¿no? A veces sin tener un psicólogo en el grupo se logra con esto tener la posibilidad de ir a un partido con alegría y con mayor seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con ese equipo hasta lo que pasó con Diego después, ¿no? Así es. Y ya que se menciona el tema, quizás también es un poco inevitable hablar de ese momento. ¿Cómo se vivió desde adentro? Y hoy también quizás en retrospectiva se puede tener como una visión un poco más general de lo que terminó pasando. Bueno, ese es un ejemplo de la psicología en el fútbol. Yo siempre lo pongo como ejemplo, cómo cambió de un momento para otro un equipo que estaba para ser campeón del mundo ante una circunstancia de esta naturaleza que fue la exclusión, y por esta razón que todos conocemos, del mejor jugador del mundo, del líder del equipo, como ese equipo cayó en un pozo depresivo. Evidentemente cayó en un pozo depresivo. Esos 2 partidos que le siguieron no era el mismo equipo. Ese partido previo, posterior a Nigeria, prácticamente no almorzaron, no se habló absolutamente nada en el desayuno, por ejemplo. Cambió absolutamente la posición y la psicología de ellos, y eso se vio reflejado en el equipo. Así que ese cambio importante, incluso cuando damos las charlas con los alumnos en las carreras de medicina y el deporte, lo ponemos como ejemplo de lo que significa en un deporte, en todos los deportes, pero en un deporte conjunto, una caída psicológica del grupo, ¿no? La caída tuvo que ver justamente con el haberse conocido todo lo que pasó, o porque también algo de los jugadores sabía o pensaba que jugaban como jugagan porque Diego era un líder adentro de la cancha. No, yo creo que eran excelentes jugadores todos. Vos pensás en todos los jugadores que había, Batistuta, Ruggeri, Cáceres, Redondo, Canilla, eran jugadores de primer nivel todos. Lo que pasa que Maradona significaba el líder que llevaba adelante el grupo. Por supuesto que yo creo que pasando un tiempo esto se hubiera acomodado. Lo que pasa que no había tiempo, porque el Mundial con un partido ya quedas afuera, ¿no?
y justo tocó en ese momento. Yo creo que las causas de esto eran ver un poco, entre comillas, destruido ese grupo por una semana, porque fue el golpe fuerte de haber excluido al líder del grupo por esta circunstancia que influyó tanto en la psicología de ese equipo, ¿no? No me cabe ninguna duda. No es que supieran o no supieran. De golpe vino una bomba y estalló en el medio del grupo, ¿no? Claro, y eso obviamente también después tuvo sus consecuencias a nivel que quizás terminó, también era una etapa donde había jugadores que ya terminaban su etapa en la selección y quizás fue un final un poco abrupto, ¿no? Y fue un final muy abrupto, sí, desde ya, sí. Ruggeri, por ejemplo, también un líder del grupo muy importante, una gran persona, una persona que incluso daba el respeto, o sea, imponía un respeto como Maradona, desde lo gracioso y Ruggeri desde lo serio, imponían respeto en ese grupo y se apoyaba mucho el equipo en estos jugadores, más allá de lo deportivo, desde un punto de vista psicológico, ¿no? Eran como el gordo y el flaco, ¿no? Más o menos, eran los que, digamos, Maradona le hacía bromas a todo el mundo y era difícil hacer una broma a Maradona. Ruggeri sí se la podía hacer y se reía ahí Maradona con la broma de Ruggeri. Es decir, era un poco uno de los pocos que podía hacerle una broma o cargarlo un poquito a Diego, ¿no? Tenían un respeto y un cariño muy especial. Si tiene... Y después las cábalas, vos me decías de anécdotas, sí. Las cábalas. Por ejemplo, el primer partido con Grecia, Maradona se cambian los banderines y entonces viene caminando como para entregarla al banco. Y yo estaba justo en el borde de la línea y me llama para dármela, para no venir hasta la línea, yo me meto en la cancha y agarro el banderín. Entonces cuando me da el banderín yo lo llevo y viene Galíndez y me dice, no, los banderines estos son para mí. Le digo, bueno, tomá, llévatelo. Nos sentamos ahí, qué sé yo. El partido siguiente con Nigeria, habíamos ganado 4-0 creo que con Grecia. El partido siguiente con Nigeria, Maradona, que era muy cabulero, se acerca hasta el mismo lugar, porque era en el mismo estadio, me llama y dice, ponete donde vos estabas, me pongo ahí en el borde, me llama y me meto de nuevo y me da el banderín para cumplir exactamente con lo mismo. Bueno, cuando salí con ese banderín de Nigeria, Galíndez me dice, no, este para mí. Digo, no, este para mí. Este me lo llevé yo y lo tengo yo, por supuesto. Obviamente por estar en el lugar en el que había que estar. Ah, claro, y en el momento justo. Y con Maradona, porque si era otro, no. Por supuesto. Yo siempre también, vos me decías anécdotas, por ejemplo en Ezeiza, eso antes de irnos. Mi hijo tenía en ese momento 11 años y entonces, pero no quería venir. Le digo, vení antes de que nos vayamos, conocés a los jugadores, todo. No lo quería, estaba muy tímido en ese momento Santiago y lo que pasa en ese momento es que Maradona lo ve sentado en el vestuario, me acompañó y lo ve sentado en el vestuario. Sí. Entonces se le acerca y le dice, te voy a pedir un favor, me pregunta a mí cómo se llama, entonces le digo, entonces se le acerca, se arrodilla, lo ve en el vestuario solito ahí, y le dice, te voy a pedir un favor, por favor te lo pido Santiago, haceme un favor a mí, aceptame que te dé una camiseta firmada, por favor te lo pido. Arrodillado, imagínate la escena, él sentado en el banco del vestuario de la selección y Maradona arrodillado diciéndole por favor que le acepte una camiseta firmada. Pero se murió en ese momento. Una maravilla eso. Eso sí, lástima que no lo pude filmar. Y ahí, por supuesto, él, que era muy tímido en ese momento, le hace con la cabeza sí, no le puede ni contestar, le hace sí con la cabeza, entonces vino con la camiseta y se la dio. Claro, porque hasta ese momento encima Diego Maradona ya era un Diego consagradísimo. ¿Cómo no? Por supuesto, era el hombre más famoso del mundo. Es como que hoy venga Messi a cualquiera. Exacto, y le diga... Así, sí, por supuesto. El hombre más famoso del mundo, era más famoso que el Papa, Maradona, más o menos. Sí. Así que, bueno, eso habla muy bien de Diego, por supuesto, sí, y de la impresión, porque nadie se lo podía creer después en el colegio cuando contaba esto, ¿no? No le creían, me imagino. No le creían, porque en ese momento está todo el mundo con la selección que iba a Estados Unidos, todo el mundo que está Diego, está hablando con todo el mundo de esto, y
Y él cuando fue y dijo, sí, se me arrodilló y me dio una camiseta, no se lo podía creer nadie. Increíble, la verdad, estas cosas, esa intimidad también a veces es lo que termina haciendo un poco más humano. Digo, yo a veces lo pienso y cuento algunas intimidades y cuestiones de Messi, porque uno lo ve a veces tan Dios, por decirlo de alguna forma, tan inalcanzable, que la gente hace toda una imagen y son personas y a veces hay cuestiones atrás del jugador nada más. No, son, bueno, después de tantos años de estar en creo que toda la vida, desde que yo era futbolista hasta después de ser futbolista siendo médico y vivir con jugadores en los vestuarios, te puedo asegurar que yo no los veo así a los jugadores, ni a Messi ni a nadie, como Dios. No, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Por supuesto. Y te puedo asegurar que son chicos, son chicos como cualquiera que tienen sus cosas. Lo que pasa que, bueno, es muy especial porque no es fácil, ahora con Messi y Maradona lo que fue, encontrarse ahí como en la cima del mundo. El peligro es que a veces se crean estas cosas, ¿no? Se lo crean ellos mismos, que están ahí en la cima del mundo y tienen ese microclima que a veces en algunas personas es perjudicial. No creo que lo sea en Messi, pero en algunos pueden llegar a marearse con ese microclima y pensar que el fútbol es lo más importante del mundo, cuando hay todo un mundo alrededor y el fútbol es simplemente un juego, ¿no? Sí, y también del otro lado al hincha entender que son también personas, digo, a veces sí, uno intenta hacerlo humanos. Yo vi debutar chicos que con 17 años y está la cancha llena, 50.000 personas, que le escape una pelota porque está muy nervioso, porque les rebota la pelota, y silbándolo o diciéndole andate, y vos decís, pobrecito, tiene 17 años, recién están en el colegio, y uno piensa las cosas que les están diciendo los hinchas a esos chicos, ¿no? En muchos casos vimos así. Sí. Y cómo los perjudica en su vida diaria, pobrecito, porque después se van a jugar con sus amiguitos, ¿no? Y bueno, eso es tomar a esa persona, a ese futbolista como lo que es, como es una persona común y corriente. Lo que pasa que, bueno, tuvo la suerte de saber jugar al fútbol y que lo estén viendo muchísimos y sea famoso, ¿no? Pero en definitiva, son chicos que tienen sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Los saluda Camilo Argüelles y quería preguntarle lo siguiente. Estuvimos ya hablando del carisma de Maradona, de la alegría en el grupo, pero también quería tocar ese punto trágico para el deporte argentino que fue el doping de Diego, o pues el problema que tuvo, como usted lo mencionó. Quería preguntarle exactamente cómo se vivió en el vestuario entre los jugadores, lo que no se contó, lo que se habló, y pues realmente Diego cómo actuó, y si hay algo que no se supo que ahora usted nos pueda contar. No, yo creo que fue un impacto muy fuerte. Les digo, en ese momento ni hablaron durante la comida, ni en el micro cuando íbamos al partido con Bulgaria, y en ese vestuario yo recuerdo las palabras de Ruggeri, porque dijo, bueno, pensemos en otra cosa, hagamos esto por Diego. Fue cuando nos juntamos todos ahí en el medio del vestuario y él dio una arenga, ¿no? Una arenga que era muy difícil en ese momento porque estaban muy decaídos. Y entonces dijo, bueno, hagamos esto por Diego, Diego quiere que ganemos, hagámoslo por él, está pasando por un momento terrible y esto le tenemos que dar la posibilidad a él de que Argentina sea campeón. Esas palabras yo me las acuerdo perfectamente en ese vestuario de ese partido con Bulgaria, que fue allá en Dallas, ¿no? El impacto fue muy fuerte, si a eso te referís, Camilo. El impacto fue muy fuerte y pegó muy duro, como les contaba antes, no solo en la performance deportiva, sino en el ánimo de todos, dentro de lo que era un vestuario y una concentración de mucha alegría, ¿no? No, imagino. Para, digamos, cerrar mis dos preguntas, si tuviera que hacer un top 3 de los jugadores graciosos del plantel, ¿a quién elegiría? ¿En ese momento? Sí, por supuesto. Y yo diría que el primero, Diego, muy, muy gracioso. El segundo, y ahí en ese momento, porque era un gran imitador que hacía muchos chistes, era este chico que jugaba en River, y se me está borrando el nombre. ¿Redondo? No, ¿cómo? ¿Redondo?
Redondo no jugaba en River. Redondo había pasado al Real Madrid en ese momento. Claro. Redondo había pasado al Real Madrid, incluso tuvo que ir a hacer le habían sacado sangre, me acuerdo, y tenía una molestia en el brazo cuando le sacaron sangre, estaba muy preocupado con eso Redondo. Jugaba en River. ¿Quiénes eran los de River? Aparte de Ortega, ayudante de campo de Astrada. La Hormiga Díaz. Exactamente. Bueno, Hernán Díaz. Hernán Díaz es una maravilla, muy querible, un tipo bárbaro. Hernán hacía imitaba a la gente, imitaba a los periodistas, imitaba a los actores, venía y decía chistes con un doble sentido que era una maravilla. Yo diría que en ese nivel estaba el segundo, era Hernán Díaz. Y Orteguita, que en ese momento tenía 20 años, y miraba todo con ojos muy abiertos, porque para él todo era una sorpresa, todo lo que veía incluso en Estados Unidos, cuando fuimos a pasear por Boston, cuando fuimos a Nueva York en un viaje que hubo que hacer un cambio de avión, lo recuerdo, iba al lado mío, me hacía preguntas sobre cosas obvias, sobre esas ciudades que lo impactaban, ¿no? Pero creo que ellos dos eran los más graciosos, y por supuesto Galíndez, que no era jugador, pero era muy gracioso. Doctor, también hay un tabú pues en las concentraciones deportivas y pues en el medio del fútbol. Yo quería preguntarle, ¿qué tan bueno es que los jugadores tengan sexo durante el tiempo de la concentración? En realidad, en ese momento no... que yo sepa, por lo menos, vino la familia, venía un rato la familia y después se iban. Canilla, venía la señora, estaba un rato y se iba. Estuvo mucho tiempo encerrados y no creo que hubiese demasiado tiempo o demasiados permisos en ese momento. Hubo un solo día, creo que salimos por Boston a pasear y nada más. Ahora, si vos me preguntás genéricamente sexo en las concentraciones, mire, el sexo es una actividad fisiológica que no tiene por qué hacerle mal a la performance deportiva de un deportista. Ahora, si ese sexo viene acompañado o previamente con 2 botellitas de champán, una noche de 2, 3, 4 de la mañana, sin dormir y con una actividad física muy importante, y bueno, sí, lógicamente, eso sí disminuye la actividad, la performance deportiva. Pero en sí, la actividad sexual implica, desde el punto de vista físico, subir 2 pisos por la escalera, más o menos. Para un deportista de 20 y pico de años, la verdad que como actividad física es ni la 20ª parte de lo que hace en cualquier entrenamiento. Así que yo no le veo ningún problema en ese sentido. Por lo general, en el día previo al partido no tienen ni ganas. La verdad que la libido está puesto en otro lado y no en el sexo. Sí, la concentración sobre todo. Pero también. por supuesto, está puesto en otro lado y no en el sexo, no. Como cuando se tienen problemas o cuando alguien está estresado, y bueno, está puesto en otro lado. Pero yo no lo veo mal de ninguna manera. Doctor, para cerrar el tema de Maradona, le quería consultar si en los momentos previos a lo que fue el análisis y el resultado, ¿usted lo notó un poco raro? No, en absoluto. Si me vas a preguntar eso, te contesto concretamente que no. Es más, el día ese en que esta enfermera, en realidad no era enfermera, lo va a buscar, que tampoco lo va a buscar, sino que él la agarra a la enfermera, lo pueden ver en cualquier foto, en cualquier video. Sí. Todo un mito fue eso, que la enfermera lo lleva de la mano. Él la lleva de la mano a la enfermera. Él estaba contentísimo, terminó ese partido contentísimo, porque dicen, ¿viste los piques que hizo? Me decía cuando estábamos esperando ahí en el doping, ¿viste los piques que hice? Y la verdad me siento bien, no me cansé tanto. Al final sí, quedé duro en uno que hizo una jugada que fue hasta el fondo y tiró el centro, y ahí pensé que me moría, no daba más, qué sé yo, que fue al final del partido. Pero estaba muy contento, le hacía bromas a su mujer desde adentro de la cancha con la enfermera esta agarrada de la mano, y el día posterior exactamente lo mismo. Siguió, vinieron los Midachi a la concentración, hacían bromas, la verdad que no lo vi, yo creo que él no tenía ni idea de esto. Bien. La última vez, por lo menos que yo tengo recuerdo, usted estuvo en Independiente. ¿Lo vamos a volver a tener en el fútbol?
Bueno, no, en el fútbol siempre sigo. Yo estoy en el Instituto de Medicina del Deporte de Futbolistas Agremiados y veo jugadores todos los días. Ahora, en un club, yo te diría que es difícil. No tengo demasiado libido, ya que hablábamos de libido, no tengo demasiado libido puesto en volver a las concentraciones y estar todos los fines de semana ahí con los concentrados, digamos, y con los jugadores. Pero bueno, uno nunca sabe, a lo mejor puede ser. Las vueltas que da la vida. Sí, uno no lo sabe. Pero bueno, yo trabajo mucho, trabajo todo el día y ahora los fines de semana me gusta tenerlos un poquito libres para jugar al fútbol. Uno le agarra el gustito también, ¿no? A veces al descanso. Y bueno, yo cuando me fui independiente, dije, bueno, estaba medio amargado ahí en ese momento que me había ido y al segundo o tercer fin de semana digo, pero esto es una maravilla. Cuando yo terminaba de trabajar los viernes, la gente, bueno, yo estaba en Fundación Favaloro en ese momento, y me decían, bueno, buen fin de semana, doctor, buen fin de semana. Digo, ¿qué buen fin de semana? Sí, yo para sigo mí trabajando, arranca. ¿qué fin de semana? Empieza otro trabajo ahora. Y después, bueno, claro, al tener esos fines de semana libre, uno le agarra el gustito, sí, es así. Así es. Bueno, doctor, un placer haber escuchado tantas historias que enriquecen a nuestro fútbol, y seguimos en comunicación, obviamente. Bueno, un beso grande para vos, un saludo a todos y cuando quieras hablar.